va bien lleno, pero vamos a tratar de... Bueno, ahorita que lleguemos, yo te voy a decir para bajarnos, ¿eh? Van a echarle dinero ahí. Yo les voy a avisar cuando nos vayamos a bajar, ¿eh? Buenas noches, quiero aprovechar este momento que pues hay mucha gente para compartir un mensaje que el Señor Jesucristo dejó como mandamiento, y es predicar el Evangelio. Es un mensaje muy importante, un mensaje que no a todos les gusta escuchar, pero no hay otra cosa mejor que puedas escuchar que la buena noticia. Y creo que una buena noticia no le caería mal a nadie escucharla. Como una persona que tiene cáncer, escuchar la buena noticia de que hay una cura para esa persona, esta buena noticia es que Cristo vino a morir por pecadores. Y creo que todos, siendo sinceros, reconoceríamos que somos pecadores y que hemos ido en contra de Dios. Hemos quebrantado la ley de Dios. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. En Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y que después de la muerte vayamos a un juicio. Eso lo sabemos todos. Todos sabemos que un día moriremos. Lo que no sabemos es cuándo moriremos. Pero ¿sabes algo? El problema no es eso. El problema no es el día de nuestra muerte. Porque de hecho la misma palabra de Dios dice: no le tengas miedo a aquel que te pueda quitar la vida y después de muerto pues nada te puede hacer. Más bien tenle miedo a aquel que te puede quitar la vida y después de muerto enviarte al infierno. A ese teme, dice la Biblia. ¿Quién es aquel que puede enviarnos al infierno? Según la Biblia, el único que puede enviar al infierno es aquel que nos creó, que es Dios. Y todos sabemos que, y hemos escuchado, hasta en chistes lo mencionan, de que hay un cielo y que hay un infierno, pero lo toman como a burla, como si eso no fuera una verdad. Pero ¿sabes algo? Así como en Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y después de la muerte vayamos a un juicio, es tan verdad eso que de la misma manera iremos delante de un Dios que es triplemente santo y justo, y que según Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado, enojado contra el pecador todos los días. De hecho, la buena noticia, y creo que es una muy buena noticia, porque es imposible que cada uno de nosotros podamos hacer algo para ser librados del infierno, del castigo eterno. Ni uno de nosotros podemos hacer nada para librarnos de ese lugar. Que, según la Biblia, ¿qué es lo único que nos puede librar de la ira de Dios? O más bien, ¿qué hizo Dios para que pecadores como nosotros pudiéramos ir a la vida eterna? Bueno, en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces lo que merecemos es una muerte eterna en el infierno, la cárcel de Dios. Pero para que pecadores como nosotros no fuéramos a ese lugar, Cristo fue a la cruz del Calvario. Según Juan capítulo 3, 16 en adelante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Si te das cuenta, es algo similar a Romanos 5:8. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, la luz es Jesús, que la luz vino al mundo, pero el humano amó más las tinieblas, y las tinieblas es el pecado. Amó más las tinieblas que a la luz, porque todas sus obras son malas.
todos nosotros pecamos y pecamos todos los días y tenemos una conciencia. Y de hecho esta palabra conciencia, el significado de esta palabra es con conocimiento. Tenemos conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y no hay excusa para decir que no sabemos. Porque antes de hacer alguna cosa, sabemos si es bueno o si es malo. Aún hasta los niños lo saben. Y esa conciencia nos la puso nuestro Creador. Entonces, todos nosotros sabemos que hemos actuado mal. A lo mejor algunos no se creen tan malos, no se consideran tan malas personas, pero Cristo dijo que no hay bueno ni siquiera uno. Así que si no hay uno, pues ni uno es bueno. Entonces todos hemos pecado y lo que merecemos justamente pues es el infierno. Pero por gracia, según la palabra de Dios dice, porque por gracia son salvos. Pero solamente por la fe en Cristo Jesús. Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si te puedes dar cuenta, Juan capítulo 3 y Romanos 5:8 hablan de que solamente por Cristo es que podemos ser salvos. ¿Por qué dice Romanos 5:8? Porque Cristo murió por pecadores. Juan capítulo 3 dice que Él mostró su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Según Juan 14:6, dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dice Cristo. Nadie puede llegar a la vida eterna, al cielo, a través de ninguna otra cosa, a través de buenas obras. Nadie llega al cielo a través de una religión. Según Cristo dice, a través de mí, a través de Cristo, a través de nadie más. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la segunda persona de la Trinidad, Él es el Hijo de Dios. Y Él es el que dio la vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen. Y creo que la mayoría sabe de eso. Se encarnó en el vientre de una virgen, tomó forma de un humano. Tomó forma física. La palabra de Dios en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No tenía cuerpo. Vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada, jamás le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador, muriendo por pecadores. Después de él haber sido azotado, castigado, aplastado, desfigurado, según el profeta Isaías dice que él fue experimentado en quebranto. Después de haber sido aplastado, recibiendo la ira de Dios, fue a la cruz del Calvario y estando en el madero, él clamó al Padre, clamó a Dios y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto, traducido del arameo, es, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y esos gritos que él estaba dando no eran gritos de él, eran gritos que tú, que hoy creerás, darías en el infierno. Pero Cristo es el sustituto del pecador, es decir, Él cargó cada uno de tus pecados y mis pecados para que cuando tú creas en Él, no vayas al infierno, sino vayas a la vida eterna. Él pagó por tus pecados, Él se puso en tu lugar, Él recibió tu castigo y mi castigo. Y la Biblia dice que lo que tenemos que hacer es creer en Él. Después de haber dicho, ¿por qué me has desamparado? Él dijo, consumado es. Y con estas palabras Él estaba diciendo, he terminado la obra. He pagado la deuda de pecadores. Después de esto, él decidió cuándo morir. Fue bajado del madero después de muerto, fue sepultado, pero no quedó ahí. Resucitó al tercer día, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados. Resucitó al tercer día, se le apareció a más de 500 personas, por 40 días convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. ¿Cuál? Bueno, el peor que hayas cometido. La palabra de Dios dice que no hay imposibles para Dios. Si hay alguien que te ha llegado a decir, es imposible que Dios pueda perdonar tus pecados, porque eres muy pecador,
La pregunta es, ¿quién no es pecador de los que vamos aquí? De hecho, aquel que diga yo, está pecando, está quebrantando un mandamiento que dice no digas mentiras, aunque sea en broma. La Biblia dice no digas mentiras. Y aquel que diga yo no he pecado es un mentiroso y se está quebrantando un mandamiento. La ley de Dios también dice no matarás, pero Cristo dijo que todo aquel que odia es un asesino. Dice no cometerás adulterio, pero Cristo dijo, ustedes han escuchado que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos al sexo opuesto equivale que ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Solamente si nos medimos al estándar de Dios, ¿crees que si hoy mueres y si te examinas a ti mismo, crees que irías al cielo? Si Dios es triplemente santo, justo, perfecto y aborrece el pecado, ¿crees que tú y yo iríamos al cielo? ¿Crees que merecemos ir al cielo sinceramente? Tú sabes que eres un pecador igual que yo. Y yo sé que soy pecador y sé que merezco el infierno, pero por gracia dice la Biblia que somos salvos. ¿Por qué por gracia? ¿Qué significa la palabra gracia? Gracia es recibir algo que no merezco. Y solamente lo que tenemos que hacer según la Biblia es creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los que van al cielo no van al cielo por sus buenas obras, por su religión, porque sean teólogos, porque conozcan mucho de la Biblia, porque prediquen el Evangelio como lo estoy haciendo yo, porque sean pastores, porque sean directores de alabanza, porque sean sacerdotes, o por ser el Papa, o por ser un santo, o por ser un apóstol de Cristo. Ni una persona por que haga lo que haga no puede ser salvo. La Biblia dice que la única obra que Dios toma en cuenta para que un pecador sea salvo es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, cree en Cristo y será salvo. Yo sé que se escucha fácil, pero ¿sabes algo? En el momento que tú creas sinceramente en Cristo, tú te darás cuenta porque habrá un cambio en tu vida. La Biblia dice que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo aquel que dice yo creo en Dios, va a entrar al reino de los cielos. Porque cualquiera puede decir creer en Dios. De hecho, hasta los demonios, dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, pero ya están condenados. La palabra de Dios también dice que por sus frutos los conocerán. Todo aquel que dice creer en Cristo va a dar frutos. Se va a mostrar, se va a notar que en realidad ha creído. Pero aquel que es hipócrita y solamente dice yo creo en Cristo, pero da como fruto todo lo contrario de lo que él dice creer, es un mentiroso. Y Dios conoce su corazón, conoce sus acciones, conoce sus palabras según la Biblia. De hecho, la Biblia dice que Dios conoce cada una de nuestras palabras, de hecho, antes de que las digamos. Entonces, Dios no puede ser engañado, Él conoce todo de nosotros. Y la Biblia dice que para ser salvo tienes que creer en Cristo. En ninguna otra cosa que tú puedas hacer, solamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios te bendiga. Vámonos. No, para atrás. Mira, ahí está el partido de la ciudad. A ver. A la parada para agarrar otro cañón. ¿A dónde vamos a ir, papá? ¿Me esperas también? Ya llegamos por donde está el lugar de reunión. Aguas con el camión. Vean cómo viene el camión de lleno. Duramos como... ¿Qué será? ¿Qué horas son ahorita?
Bueno, no sé qué hora sean ahorita, pero me imagino que ya es tarde y duramos que unos 30 o 40 minutos más o menos. O no sé si más porque ya duramos mucho, entonces ya casi vamos a llegar. Estamos en San Agustín. Vamos al lugar de reunión de los lunes. A la tienda que viene mi tía. Hay que conocer el lugar de los también. Ya. No, pero Nunca había venido solo, pero creo que ya la encontré. Ya encontré el lugar de reunión. Aquí está. ahí está, yo creo. Cristo y dijimos, ya, libre, ya no voy a pecar, y te das cuenta de los 2 días que sigues pecando. Pero el creyente, nuevamente digo, ve a Cristo en la cruz del Calvario muriendo por él y él quiere pelear, él quiere luchar y se esfuerza por Cristo, por el Espíritu Santo que mora en él. Él no se va a echar abajo, como dice el autor de la Epístola a los Hebreos, no se va a echar hacia atrás, pero va a luchar, porque el Espíritu Santo no solamente nos consuela. Hay un nombre que espero recuerden que es Paracletos. Paracletos es el consolador, no es solamente el Espíritu Santo. El Dios Trino, Padre y Espíritu Santo es consolador, pero la obra específica de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, es consolarnos. Es cuando una cristiana pierde un hijo y que puede cantar alabanzas cuando su hijo murió. ¿Cómo hizo eso? El Espíritu Santo la consuela. Es cuando alguien está enfrentando alguna lucha fuerte por una enfermedad y es un creyente y está firme. ¿Por qué? El Espíritu Santo, que es Dios, lo consuela. Así que, hermanos, el Espíritu Santo